Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar esta segunda conferencia, esta segunda disertación, la va a dar el doctor Javier Arroyo, y trata sobre el consumidor como paciente, cuál es la relación de los consumidores con respecto a las contrataciones con la obra social y con la prepaga. Lo vamos a presentar, ya se encuentra conectado, así que le agradecemos su presencia y lo presentamos de esta manera. El doctor Javier Arroyo es abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, diplomado en Derecho del Consumidor profundizado en la Universidad Siglo XXI, abogado litigante dedicado al derecho del consumidor. Es socio fundador de FI&AP Servicios Jurídicos y es socio consultor del estudio en materia de Derecho del Consumidor y Derecho de la Salud. Es miembro de la Asociación de Abogados Consumeristas y actualmente lleva la representación de diversas acciones colectivas en defensa de los derechos de los consumidores que se han iniciado en la ciudad de Córdoba, así que le damos la bienvenida a esta diplomatura en Derecho del Consumidor al doctor Javier Arroyo. Bienvenido, Javier. Hola Javier. Hola Victoria. Permitís una pequeña palabrita antes de que largues el agradecimiento. El agradecimiento, Javier, por que formes parte de esta diplomatura. Quiero decirles a todos, y para meterle mucha presión también a Javier, que realmente sabe, es un colega que sabe de la materia de derecho del consumidor, al igual que el equipo de abogados locales que seleccionamos para esta edición de la diplomatura, forma parte de colegas que han tenido que capacitarse por sí mismos en una etapa en la que todavía no había tanta posibilidad de curso, de formación y demás, y que han demostrado en tribunales esas habilidades que han pasado, y bueno, con Javier hemos hecho mucha catarsis, mucha queja, pero hoy estamos apostando a un activismo más fuerte a través de la capacitación, a través del control, del observatorio, de lo que están haciendo los funcionarios en tribunales. Y bueno, agradecido de eso, de tener un colega, un abogado de pura cepa, con mucho conocimiento teórico y sobre todo mucho conocimiento práctico, que es lo que realmente yo como colega valoro cuando sé que un abogado me está hablando y que ha transitado los pasillos del tribunal y que ha ganado los juicios con todo el esfuerzo que eso implica. Así que bueno, agradecido Javier por formar parte de esta diplomatura y repito, valoro muchísimo tu condición de colega litigante, independiente, que sabiendo los duros intereses a los que nos enfrentamos y la dificultad por ahí de los estudios contra los cuales se litiga en esta materia de consumo, seguís adelante apostando a la difusión, a la capacitación y a la participación en estos cursos. Así que agradecido, quería decirlo antes que empieces para meter un poquito de presión a lo que viene ahora. Desde ya gracias Ezequiel por las palabras y además agradecido también a Victoria, a vos por haberme invitado a esta diplomatura. Y más con el tema que tratamos ahora, más allá de que recién tuvimos una clase excepcional y parecía sacada de ciencia ficción, futurista, pero está entre nosotros, como bien decía el disertante, está entre nosotros. Bueno, a mí me toca ahora hablar de obras sociales y empresas de medicina prepaga, que la verdad volvemos un poco en el tiempo a los años 80, 90, con dilemas judiciales que tienen estas leyes, que todavía no lo pueden zanjar judicialmente, todavía hay muchas dudas de aplicación. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver para quien quiera litigar en contra de obras sociales o empresas de medicina prepaga, algunas cuestiones prácticas, como bien decía Ezequiel, me dedico más a la parte litigante, entonces, bueno, ver los vericuetos por donde poder aplicar la ley de defensa del consumidor a este tipo de situaciones, detectar bien, en principio, cuál sería la situación que estamos regidos por la ley de obras sociales, cuál sería la ley de medicina prepaga, y con eso tratar de incluir en todo este ordenamiento de la salud a la ley 24240 y todo el ordenamiento. Voy a compartir pantalla si puedo. Ustedes díganme si lo ven y se comparte. Ahí se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno.
Básicamente, como les decía, es la aplicación de todo el ordenamiento intuitivo del consumidor a los temas de obras sociales y empresas de medicina prepagas. La Constitución Nacional y los tratados internacionales son los que abarcan, en principio desde el año 94, el derecho a la salud, tan importante derecho a la salud, que incluso también está mencionado dentro del derecho a la seguridad, el deber de seguridad que deben brindarle las empresas a los consumidores, en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Más allá de eso, hay numerosos tratados e instrumentos internacionales, los cuales abarcan este derecho a la salud, por lo cual esto siempre hay que tenerlo en cuenta a los fines de iniciar un reclamo ante una obra social o una empresa de medicina prepaga, que generalmente pone cuestiones patrimoniales por sobre el derecho a la salud, cuestión que por rango constitucional debe prevalecer, lógicamente, el derecho a la salud. Este es el primer punto por el cual vamos a arrancar, ¿sí? El derecho a salud de rango constitucional superior a cualquier derecho prácticamente que nos plantee la obra social o la empresa de medicina prepaga. Pero para entender un poquito el tema en el cual nos vamos a meter, tenemos que saber los sistemas de salud, cuáles son los sistemas de salud en Argentina. Básicamente están divididos en tres sectores: el sector público, el sector del seguro social obligatorio y el sector privado. Vamos de abajo para arriba. El sector privado es aquel por el cual cualquier habitante de Argentina quiere contratar una empresa de medicina prepaga para el cual le preste servicios de salud. El segundo, que es el seguro social obligatorio, bueno, esto está incluido las obras sociales, que son los empleados que tienen por obligación adherirse o afiliarse a ciertas obras sociales por cuestión de empleo. La última, el sector público, es el rezagado prácticamente de los dos sistemas anteriores y es el que debe brindar el gobierno nacional, el Estado, a quienes no estén contemplados en los dos anteriores que hemos visto. Empezamos por el contrato de medicina prepaga, ¿sí? A ver. El contrato de medicina prepaga puede caracterizarse como aquel en virtud del cual una empresa especializada se obliga a prestar el servicio de asistencia médica con los alcances que se convengan a una persona o grupo de personas mediante el pago periódico, generalmente mensual, de una suma de dinero. Lo que les decía recién, no son los que están obligados a afiliarse a una obra social, sino que al no poseer una obra social obligatoria, pueden salir a buscar en el mercado que existe diferentes empresas que generalmente estas sí tienen fines de lucro, a diferencia de las obras sociales, más allá que es un negociado y es un lindo negocio para sacar plata en las obras sociales también, se los considera como que las empresas de medicina prepaga sí tienen ese fin de lucro y son generalmente sociedades comerciales que ofrecen la prestación de servicios médicos. En cambio, las obras sociales se enmarcan en otra ley, que es la ley 23.660, que determina su funcionamiento. Ahí en los artículos 8 y 9 de esa ley, no nos vamos a detener en eso, establece cuáles son los sujetos obligados a afiliarse a las obras sociales, generalmente, yo les decía recién, por la cuestión de empleo, afiliados a un sindicato, por los cuales tienen algunas obras sociales, y a diferencia de las empresas de medicina prepaga, la relación entre el afiliado y la obra social deviene de la obligatoriedad dispuesta por la ley. En la empresa de medicina prepaga es el sujeto quien elige cuál es y con quién contratar, en cambio la obra social le viene predispuesta por la ley. Una de las características principales, tanto de los contratos de las obras sociales como de las empresas de medicina prepaga, es que son contratos de adhesión. No sé, calculo que ya lo han visto en la diplomatura, están predispuestos estos contratos de adhesión en el artículo 984 y siguientes del Código Civil y Comercial. Vale decir, los contratos de adhesión son los cuales vienen predispuestos y están confeccionados por las empresas y el consumidor no le queda otra que suscribir ese contrato sin poder tener la posibilidad de agregar algún tipo de artículo o sacar, ni quitar ni agregar ningún tipo de artículo. La ley de medicina prepaga es la 26.682, ¿sí? Sancionada en el año 2011. Acá
nos vamos a detener un ratito en el artículo 1, porque esto es sumamente importante para lo que viene. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los agentes de seguro de salud contemplados en las leyes 23.660 y 60. Acá, si bien este pequeño párrafo, primer párrafo, parece algo complejo de ver, contiene presupuestos, ¿sí? O sea, las empresas de medicina prepaga acá están hablando de que pueden ser de 3 estilos. La primera es la que yo les decía, las sociedades comerciales que salen a ofrecer y a comercializar el sistema de salud. El segundo, fíjense que dicen los planes de adhesión voluntaria que comercialicen los agentes de seguro de salud. Planes de adhesión voluntaria. Ya vamos a ver más adelante que las obras sociales tienen una curva de utilidad por la cual uno se afilia a la obra social, generalmente joven, usa poco el servicio de salud, la verdad cuando uno es joven lo usa solamente para algunos chequeos, con suerte, lógicamente, pero donde más se empieza a utilizar este servicio es cuando uno llega a cierta edad. Ahí es cuando la persona o el afiliado deja de ser un negocio para la obra social o la empresa de medicina prepaga, y por lo cual tiene que verificar algún tipo de contraprestación de eso, de lo que se le está generando, digamos, no le va a generar deuda, pero le va a generar algo que no es de lucro, no le va a generar un lucro ya a una persona que paga una determinada cuota y utiliza muchísimo y el servicio de salud con cuestiones caras. Entonces, esta segunda parte que estamos leyendo, cuando dice los planes de adhesión voluntaria, es que la ley le ofrece la posibilidad a las obras sociales a ofrecer servicios de adhesión voluntaria por fuera de la obligatoriedad que estábamos estableciendo antes por la ley de obras sociales. Vale decir, hay obras sociales que ven que ya tienen un nivel excesivamente alto de edad de los afiliados que tienen, entonces salen a ofrecer servicios de adhesión como una especie de medicina prepaga para captar público joven o adherentes jóvenes en los cuales van a poner plata y no van a usar tanto el sistema. Es una forma que el sistema de salud los autoriza a las obras sociales a tener servicios de adhesión. También, por último, les faculta a ofrecer servicios complementarios, planes superadores, por mayores servicios. Supongamos, una obra social tiene un programa médico obligatorio por el cual tiene diferentes prestadores de mediana jerarquía y sale a ofrecer un plan superador, ¿sí? Para tener un prestador, por ejemplo, un hospital de primera línea. En eso hay que pagar una diferencia y estos serían los planes superadores que les ofrecen. Cuando hay ese tipo de plan superador, la persona paga aparte de lo que está obligado por la ley de obras sociales, también ingresa en el artículo 1 de la ley de medicina prepaga, ¿sí? Eso es fundamental tenerlo en cuenta para las estrategias, ya sea para agotar la vía prejudicial o para litigar también, que ya lo vamos a ver. ¿Cuándo hay aplicación de la ley 24.240, todo el ordenamiento intuitivo del consumidor a las obras sociales? Está zanjado en la jurisprudencia y doctrinariamente que la empresa de medicina prepaga, al tener fines de lucro, al ser empresas comerciales, sí o sí entra en la categoría de proveedor profesional de bienes y servicios, y el afiliado o el adherente que suscribe los contratos de salud con estas empresas está dentro de los artículos 1092 y 1093 del Código Civil y Comercial como consumidor final de servicios, en este caso de salud. Ahora, el tema está discutido con respecto a las obras sociales. Pero mucha jurisprudencia y muchos jueces siguen insistiendo en que al ser obras sociales y ser esta cuestión de sin fines de lucro, no entraría a ser un proveedor profesional de bienes y servicios, causal por lo que no se aplicaría el ordenamiento intuitivo del consumidor, cuestión que a mí me parece totalmente, absolutamente rechazable. Para mí
sí o sí, tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga, y digo obras sociales aplicando la ley 23.660, ¿no? Con estos dos supuestos que analizamos anteriormente. Bueno, ahí está mal la ley, es 26.682, la ley de medicina prepaga. Si le aplicamos la normativa del defensa del consumidor al régimen de las obras sociales y de la empresa de medicina prepaga, vamos a empezar a jugar también con diferentes derechos del consumidor, que también son del rasgo constitucional, como es el deber de información, más allá del artículo 42 de la Constitución Nacional, también están los artículos 4 de la 24.240 y el 1100 del Código Civil y Comercial, para aplicar siempre, y esto ya se debe haber visto en la diplomatura, el derecho a la información es, creo, a mi criterio, el derecho supremo de una relación de consumo. En base al derecho a la información surgen un montón de derechos y obligaciones, también para los proveedores profesionales. Siempre debe haber una información clara, adecuada y oportuna sobre todo. Y digo oportuna porque la información debe estar siempre en el momento adecuado. Por ejemplo, si yo voy a contratar un servicio de salud con una empresa de medicina prepaga, tiene que estar bien aceitado y bien informado el tema de cuáles son los prestadores que tiene, las condiciones en las cuales se va a incluir esas prestaciones, en qué porcentaje de cobertura. Si no está eso, lógicamente hay una falta al deber de información, ya hay un incumplimiento del proveedor profesional, se aplicaría en su principio el artículo 3 de la ley 24.240, que ante la duda, si está incluido o no, si no estuvo debidamente informado, vamos a estar a favor del consumidor, lo vamos a incorporar como una cobertura. Fíjense que el artículo 19 de la 24.240 habla de estas modalidades de la prestación de servicios, ¿sí? Fíjense lo que dice, que están obligados a respetar los proveedores profesionales los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados y convenidos, ¿sí? Entonces, esto si lo conjugamos con el derecho de la información, si no estuvo debidamente informado antes, cuando estuvo ofrecido o publicitado, o convenido, básicamente cuando se firma el contrato, hay alguna duda con respecto a los plazos, bueno, se va a estar por el que sea más favorable al consumidor. Como les decía recién, la actualización de los contratos de salud, un sistema dinámico, el tema de la salud, acá sí jugamos un poco de vuelta con la tecnología. No es lo mismo la prestación de servicios de salud en el año 90 que lo que es ahora, con todos los sistemas tecnológicos para afrontar diferentes enfermedades o tratamientos, por lo que esto se va actualizando y así también se va actualizando el tema del precio. Lo vamos a ver que el precio, el canon que se paga mensualmente en una empresa de medicina prepaga o en una obra social, siempre va a estar de la mano de una autorización de la autoridad de control, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿sí? De salud, de servicios de salud, perdón, de la Nación. Ellos son los que periódicamente van a autorizar los aumentos para que estas empresas puedan seguir funcionando y no quede desfasado lo que pagan y lo que reciben de aportes con lo que después tienen que afrontar para las prestaciones y las coberturas. Generalmente, la mayoría de las obras sociales tiene un piso mínimo de cobertura de diferentes especialidades y esto está dado por la Superintendencia, o sea, el organismo de control, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, es el que crea un VADEMECUM, se llamaba antes, o un programa médico obligatorio. Es lo mínimo de lo mínimo que tiene que es la cobertura que tiene que brindar y las prestaciones que tiene que brindar una obra social o una empresa de medicina prepaga. Ahí puse el aumento por edad del afiliado. Lo meto un poco por la ventana, pero es un tema muy singular y que
suele generar incumplimientos bastante seguido, bastante más seguido de lo que uno puede pretender. El artículo 12 de la Ley de Medicina Prepaga habla de que cuando la persona llega a los 65 años de edad, la obra social puede mandar a la superintendencia que le autorice un aumento en cuestión del rango etario, o sea, por haber superado los 65 años. Fíjense que el artículo 12 también informa de que ese aumento no se va a dar si el afiliado estuvo con una antigüedad de mayor a 10 años, ¿sí? Y por esto, la causa o el fundamento de esto es lógico. Es un afiliado que tiene más de 10 años de afiliado a la obra social o a la empresa de medicina prepaga, estuvo aportándole a la obra social en un momento en que quizás no utilizaba tanto, como decía antes, los servicios y las prestaciones que le otorgaba esa obra social. Claro, cuando uno llega a más grande, a la tercera edad, utiliza más ese servicio, sería injusto que le aumenten eso por utilizarlo en este momento, cuando antes estuvo pagando como una cuestión de seguro. Uno lo puede equiparar un poco con el seguro del vehículo automotor, que uno lo tiene que pagar obligatoriamente porque puede pasar una contingencia. Bueno, cuando uno es joven sabe que puede pasar una contingencia que haga utilizar el servicio, pero sabe que eso lo va a utilizar mucho más cuando esté en mayor edad. Veamos esta resolución, es interesantísima, se utiliza bastante, habla de las cláusulas abusivas en los servicios de salud, ¿sí? Vamos a hacer foco rápidamente en la parte primera. Dice, ¿cuáles son las cláusulas abusivas? Por ejemplo, esto de ninguna manera es taxativo, no es que estas son las únicas cláusulas abusivas, las que están incorporadas en esta resolución 9 del 2004, sino que son ejemplificativos, son cuestiones que explícitamente la ley detalla acá, pero no quita que existan otras situaciones que uno, como operador del derecho, el abogado, es el primero, cuando viene el cliente del estudio, de verificar si una cláusula está restringiendo derechos al consumidor, establecerla como abusiva y solicitar su nulidad, tanto en la sede administrativa o incluso en la sede judicial. Reiterando que es a simple modo ejemplificativo, dice, otorguen al proveedor aquellas cláusulas que otorguen al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el contrato. ¿Sí? Ahí dice que tienen que reunir los siguientes requisitos cuando quieran hacer estos cambios o modificar unilateralmente el contrato. Los eventuales cambios se hallaren expresamente previstos en el contrato, los mismos revistan carácter general y no estén referidos a un consumidor en particular, ¿sí? Sino sería un poco arbitrario o incluso, si se quiere, discriminador. En cambio, no altere el objeto del contrato o pudiera importar un desmedro en la calidad de servicios comprometidos al momento de contratar. Y se encuentre prevista la notificación del cambio al usuario con una antelación no inferior a 60 días de la entrada en vigencia del cambio, para que el consumidor vea si quiere seguir o no con ese plan. Establecen estos requisitos y se tienen que tener en cuenta porque, créanme, hay demasiados casos en el cual se cambian unilateralmente por parte de las obras sociales la prestación de los servicios. Vamos a ver cuáles son las autoridades de contralor de las empresas de medicina prepaga y obras sociales. Hicimos un adelanto recién, pero bueno, la ley de obras sociales, fíjense, fue promulgada en 1989 y dictaba como autoridad de aplicación la Dirección Nacional de Obras Sociales. La dirección esta no existe más, sino que en el año 96, mediante este decreto 1615, se creó la Superintendencia de Servicios de Salud, que es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Sí? Y va a acaparar tanto a las obras sociales como a las empresas de medicina prepaga. Vale decir, cuando tenemos un incumplimiento de parte de una obra social o empresa de medicina prepaga, también podemos hacer un reclamo ante la superintendencia, la cual, si verifica que el incumplimiento es grave, puede incluso aplicar multas o sanciones a estas empresas.
La ley de medicina prepaga, el artículo 4, habla de que también es el Ministerio de Salud de la Nación, la autoridad de aplicación, dentro del Ministerio de Salud es esta superintendencia. Lo que respecta a la relación de consumo y a la defensa de competencia, serán autoridades de aplicaciones establecidas en la ley 24.240 y 25.156. Lo que respecta a la relación de consumo, o sea, acá, donde yo les decía recién, ingresa todo el sistema tuitivo de la ley 24.240 y de todo el ordenamiento del consumidor, y en cuestiones, por ejemplo, hay una publicidad engañosa de una empresa de medicina prepaga, hay un incumplimiento del artículo 7 y 8 de la ley 24.240, y ahí, en vez de ir a las autoridades de aplicación, que es la Superintendencia de Servicios de Salud, seguramente vamos a estar yendo a la autoridad de aplicación de la 24.240. Puede pasar también que haya una falta al deber de información y también elijamos ir a la autoridad de aplicación de la 24.240. ¿Cuál es la autoridad de aplicación de la 24.240? En Córdoba es, a nivel provincial, la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Entonces, si somos una empresa de medicina, si tenemos un cliente que viene y nos dice, tengo un incumplimiento por parte de la empresa de medicina prepaga, o una cobertura, no se me dio la información suficiente, por ejemplo, me dejaron sin servicio o me cambiaron de prestador, por ejemplo, lo que decíamos recién, cuando hay un cambio unilateral de las condiciones del servicio, ahí podemos elegir entre optar en ir al Ministerio, a la Superintendencia de Servicios de Salud, o ir a alguna de la autoridad de aplicación de la ley 24.240. Ya vamos a ver en Córdoba cuál es la cuestión práctica y el beneficio práctico que tiene esto. En cambio, las obras sociales, a criterio de la mayoría de la jurisprudencia, que entiende que no se aplicaría directamente la ley 24.240 a las obras sociales, quedaría, si está regido el régimen de las obras sociales por la ley 23.660, sí o sí tendríamos que ir ante la Superintendencia de Servicios de Salud, y si la obra social está actuando como una empresa de medicina prepaga, ¿se acuerdan cuando hablamos del artículo 1 de la ley de medicina prepaga? Decía estos planes de adhesión voluntaria o planes superadores que comercialicen estas obras sociales, ahí, como actúa como una empresa de medicina prepaga la obra social, podemos ir tanto a la Superintendencia de Servicios de Salud o elegir también algún organismo de defensa del consumidor. Les decía de la aplicación práctica de esta cuestión. En Córdoba, en la ciudad de Córdoba, existe la mediación prejudicial obligatoria, incorporada por la ley 10.543. Esto vale decir, podemos hacerlo ante un centro de mediación o incluso ante alguna de las excepciones que dice el artículo 6 en su inciso 13 de esta ley. Dice que cuando hay causas relacionadas a la ley de defensa del consumidor, cuando el interesado acredite el cumplimiento de la etapa administrativa previa ante el organismo nacional, provincial o municipal competente o del procedimiento previsto por el artículo 5, inciso D de la ley 10.247, ante la Asociación de Defensa del Consumidor. Vale decir, podemos, cuando estamos al frente de una obra social o empresa de medicina prepaga, le podemos aplicar el sistema tuitivo del consumidor prejudicial, si ya sea en un centro de mediación o en la Dirección Nacional, Provincial o Municipal de Defensa del Consumidor, incluso también, y por ahí es incluso más fácil y más rápido, hacerlo ante las asociaciones de defensa del consumidor y de usuarios que cumplan con los requisitos que prevé la reglamentación. Tenemos un abanico muy grande para denunciar y, a su vez, cumplimentar la ley de mediación obligatoria. Hay un dilema con respecto a las obras sociales y a la empresa de medicina prepaga. El primer punto, la competencia federal que dicta el artículo 38 de la ley 23.661, dice que la Administración Nacional de Servicios de Salud y los agentes de seguro estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción federal, pudiendo optar
por la correspondiente justicia ordinaria cuando fueren actoras. Acá vamos a revisar con posterioridad un fallo en el cual voy a dar el voto de mayoría, es en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de primera nominación de la Ciudad de Córdoba. En esto, 2 jueces o 2 vocales de la Cámara votaron a favor de que un amparo de salud iniciado por una persona en contra de la Asociación Mutual Sancor de Salud, o sea, una empresa de medicina prepaga, sea cuestión competencia federal. Se fueron de la justicia ordinaria y los mandaron a justicia federal. ¿Cuál es el razonamiento que hacen estos vocales que dan este voto? Es en razón de la persona. O sea, en el artículo 38 de la 23.661 prevé que las obras sociales se encuentran sometidas exclusivamente a la jurisdicción federal. El texto de la citada norma no permite inferir que se trate de una atribución por la materia, ni tampoco que solo sea operativa en casos en que se encuentren en tela de juicio cuestiones vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud. Y en ese orden es bueno recordar que la competencia federal en razón de la persona es un derecho implícito dentro del contenido del derecho a la jurisdicción, que otorga la posibilidad de ejercerlo ante los tribunales en función de ciertas calidades personales o institucionales en las que no cabe hacer distinciones en cuanto a la materia del pleito. Más allá de la cuestión por la materia, lo que sea, se focaliza en la persona y dice quién es la demandada. La demandada se incorpora dentro del artículo 38 de la ley 23.661, por lo cual va a la justicia federal. Solamente puede ir a la justicia ordinaria cuando ella fuera actora, tiene la facultad de elegir si lo va a hacer en la justicia ordinaria o lo va a hacer en la justicia federal. Fíjense lo interesante, acá les traigo el voto en disidencia del doctor Tinti, una persona y un juez realmente relevante, sobre todo en materia de consumo, ha dado muchísimos fallos, de los cuales son leading case, no solamente por daños punitivos, sino también por otras cuestiones muy relevantes del derecho del consumidor. Y acá, con el voto minoritario, establece para él que correspondería una competencia ordinaria. Y da razón. Lleva razón en tal sentido la recurrente al señalar que la interpretación realizada por el juez es cuanto menos incompleta, ya que no han hecho aplicación de manera integral de las normas a considerar, advirtiendo bien que la segunda parte del propio artículo 38 surge que la prepaga puede optar por la justicia ordinaria cuando fuera actora, lo que ciertamente el legislador no ha creído que estos asuntos requieran un examen diferenciado, pues ello significaría un trato ostensiblemente inequitativo entre ambos sujetos de la relación consumeril, privilegiando uno sobre el otro, lo que resultaría desde luego repugnante a la Constitución Nacional. Fíjense qué claro, qué directo lo que dice el doctor Tinti con respecto a, acá hay claramente, si nosotros queremos establecer el ordenamiento tuitivo del consumidor para equilibrar esta relación dispar que se crea en una relación de consumo de un profesional de bienes y servicios fuerte, poderoso, contra un consumidor débil, profano de conocimientos e información, la ley del consumidor entra a equilibrar, a darle mayores obligaciones al proveedor profesional y mayores derechos al consumidor para tratar de equilibrar un poco esta situación. Cuestión que de ninguna manera se verifica en el artículo 38 de la 23.661, cuando le da la facultad a la empresa de medicina prepaga o a la obra social de que ellos pueden elegir y optar por ir a la justicia ordinaria o la federal y el consumidor no. Claramente repugna, como dice Tinti, la Constitución Nacional. Voy a hablar un segundito, no sé si Victoria estamos bien de tiempo. O Ezequiel, si estamos bien, si no, si tienen alguna consulta, podemos hacer consultas y después dejo por si queda algún tiempito más este tema. Estamos bien de tiempo, Javier. Perfecto. Todo lo aplicado y todo lo que hemos visto anteriormente, hay un juicio que estoy llevando particularmente como letrado patrocinante, que
es Usuarios y Consumidores Unidos contra Obra Social de Petroleros, y ese otro es el Hospital Privado de Córdoba. Acá surgió una situación en la cual se debió aplicar una medida cautelar a los fines de reincorporar a todos los que habían quedado afuera de una prestación de servicios de salud por una decisión unilateral. Acá hubo un cambio unilateral de la obra social de Petroleros con respecto al plan de salud. Más allá de esta acción colectiva, hay un montón de acciones individuales, de la cual también están las medidas cautelares, incluso alguna ha salido sentencia favorable para el consumidor y el afiliado a la obra social de Petroleros. Básicamente, el hospital privado en su momento había hecho un plan de salud cuando surgió allá por 30 años, cuando estaba construyéndose el hospital privado, ejerció la posibilidad de vender planes de salud para su propio hospital, que salió a acaparar diferentes empleados jóvenes que se afiliaban a esto y tenían, por consiguiente, toda la atención en el servicio del hospital privado. En el año 2011 nace la ley de medicina prepaga, por lo cual el hospital privado, en vez de continuar y hacer una empresa de medicina prepaga, hace un convenio con la obra social de Petroleros y hace un traspaso de sus afiliados a la obra social de Petroleros, que hace que es obra social. La obra social acapara a estos afiliados como la segunda situación que establece el artículo 1 de la 26.682, que yo les decía, cuando capta afiliados adherentes voluntarios. ¿Sí? El hospital privado les transfiere a la obra social de Petroleros y estos se incorporan a la obra social actuando como una empresa de medicina prepaga. En el año 2017, la obra social de Petroleros, con la situación de que ese plan que se le ofrecía a esta gente, solamente el único prestador que tenía ese plan de salud era el hospital privado, y en su momento de traspaso, tanto el hospital privado como la obra social de Petroleros habían informado a los adherentes que iba a continuar el servicio en las mismas condiciones que había sido prestado por el hospital privado, y que eso iba a ser respetado por la obra social de Petroleros. ¿Sí? Esto no es un dato menor. En el año 2017, como ya la obra social de Petroleros había verificado que la mayoría de los afiliados que le había traspasado el hospital privado a su cartera como adherentes voluntarios era de avanzada edad y le generaba más un costo que un beneficio, decidió sacarles el hospital privado, ¿sí? Y incorporarle nuevos prestadores de mucha menor jerarquía, o sea, de bastante menor jerarquía de lo que era el hospital privado, perdiendo así la atención en el único hospital que se venía atendiendo esta gente de hacía 20 o 30 años. Entonces, ahí se verifica un incumplimiento grande por parte tanto de la obra social de Petroleros como del hospital privado, no solamente al servicio, sino al trato digno de la persona, que uno por ser una persona ya de avanzada edad y generarle un costo adicional a la obra social de Petroleros, se lo sacaron un poco de encima del hospital privado y le dieron un plan como el que estábamos viendo antes, que era el programa médico obligatorio, el piso más bajo, con los prestadores de salud de menor jerarquía, de bastante menor jerarquía que el hospital privado. Básicamente, entonces, para finalizar un poco esto, es fundamental que tengan en consideración si es una empresa de medicina prepaga, si es una obra social, ver por qué canal se incorporó la persona cuando viene a vernos, para que un poco lo ayudemos en ese asesoramiento jurídico. Si es una obra social, verificar cómo se incorporó esta persona, si se incorporó por los supuestos 2 y 3 del artículo 1 que estábamos viendo de la ley de medicina prepaga, o si es una persona que pertenece a un gremio y por el empleo que tiene pertenece como un afiliado obligatorio a la ley de obras sociales. ¿Sí? En primer lugar eso.
En segundo lugar, la estrategia de ver por dónde agoto la vía prejudicial. Lógicamente, si se trata de un amparo de salud, no hay que agotar ningún tipo de vía prejudicial, el amparo está exento de eso y se puede iniciar directamente en los tribunales. Pero cuando hay una cuestión como esta que estábamos viendo recién, de una cuestión de incumplimientos contractuales, de cambios de servicio, de modificaciones de las condiciones del servicio, y se puede hacer una demanda abreviada, un trámite ordinario, un trámite oral, y debemos agotar para ello la instancia previa, prejudicial, siempre que sea en la ciudad de Córdoba. Entonces, si podemos organizar, podemos meter el ordenamiento tuitivo del consumidor, ya vimos que hay diferentes tipos de direcciones nacional, provincial o municipal, incluso las asociaciones de consumidores, además de los centros de mediación, lógicamente, para agotar esta vía. Eso, con respecto al último, el tema que vimos recién de la competencia, ya sea para iniciar un reclamo de amparo de salud o un incumplimiento contractual liso y llano, todavía, y por eso les decía, más allá de que estamos viendo leyes que ya tienen 30 años o más, todavía no hay uniformidad de criterio a nivel jurisprudencial. La verdad que uno cuando ingresa un expediente en trámite, por ejemplo, en la justicia ordinaria, está, o ya sea también en federales, está viendo de que no se saquen el trámite de encima y lo manden, se declaren incompetentes y lo manden al juzgado ordinario federal. Todavía no hay algo que haya zanjado esto, hay diferentes tipos de criterios, y bueno, va a haber que estar a la situación, ayornarse, pero saber siempre defender el derecho que tiene nuestro cliente, saber establecer por qué es la justicia ordinaria y por qué la justicia federal, dando suficientes criterios como para mantener una apelación en el caso que querramos ir a una segunda instancia, o rápidamente saliendo de la justicia ordinaria y yendo a la federal porque acá reiteramos, la cuestión de salud son cuestiones que a uno le tiemblan las manos un poco cuando en un caso, no son cuestiones fáciles. Voy a sacar esto, así nos vemos. Ahí está. No son cuestiones fáciles, los temas de salud y los reclamos de salud siempre tienen una premura, siempre tienen una urgencia, muchas veces son temas muy, muy delicados, no siempre son una cuestión de cuando nosotros estamos atendiendo a un cliente y nos vienen por un tema patrimonial y es plata, y bueno, podemos analizar el caso en un tiempo, darle un tiempo, analizarlo para darle una devolución a los clientes. En los temas de salud, estas cuestiones son de segundos, de minutos que tenemos que decidir urgentemente ir a la justicia ordinaria, a la justicia federal, y darle generalmente una medida cautelar urgente a una persona, por ejemplo, que se le está negando una cobertura que es debido a muerte. Entonces, por eso, lo que empecé esta charla era con el rango constitucional del derecho a la salud. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta que el derecho a la salud prima por cualquier tipo de derecho patrimonial o cualquier derecho que quiera hacer valer la empresa de medicina prepaga o la obra social. Con esos requisitos o estos tips que acabo de tirar, uno va a saber un poco cómo darle la devolución al cliente, tratar de hacer, como siempre digo, lo mejor que se puede hacer, porque nosotros no tenemos la obligación de garantizar un resultado, sino de hacer lo mejor que se pueda. Es una obligación de medios lo que tenemos los abogados. Entonces ahí entra a jugar nuestra habilidad para llegar al mejor resultado sin garantizar. No sé si hay alguna consulta, Victoria, ustedes dirán.
ya terminé la Bueno, exposición. muchísimas gracias, Javier, como siempre, muy claro. Siempre valoramos de Javier lo que decía Ezequiel, que es un abogado litigante que se dedica a iniciar juicios y tiene experiencia en eso, es decir, se dedica a su profesión, es abogado litigante, entonces tiene el día a día de la práctica judicial, no solamente la teoría, que está en todos los papers y libros, sino también la parte práctica. Como siempre, quienes quieran hacer una pregunta pueden levantar la mano y les vamos dando la palabra. Está levantando la mano Ezequiel. ¿Querés habilitar tu micrófono? Hola Javier, muchas gracias por la disertación, excelentes consejos para tener en cuenta. Te voy a hacer una pregunta un poco amplia en el sentido de, está claro que hay una resistencia de parte, sobre todo, de cierto sector de la doctrina, pero fomentado desde las propias empresas de medicina prepaga y de los propios prestadores, para que no se les aplique el derecho del consumidor. ¿Cómo pasa en todos los rubros, en todas las áreas? Entonces, por eso tanta dificultad y por eso este peloteo en el tema de la competencia, que es quizá el principal hoy de los problemas que tenemos cuando incluso estamos iniciando el juicio. Sí. Ahora, ¿qué pasa con, digamos, aquel que, entre comillas, legalmente le caben las condiciones para ser considerado paciente, o mejor dicho, no estaría dentro de la normativa de consumo si miramos la letra de la ley, pero al mismo tiempo hay cierta tensión constitucional o de principios porque sigue siendo un paciente? ¿Y por qué excluirlo de la aplicación de la normativa de consumo? No sé si eso lo has reflexionado o se puede plantear alguna inconstitucionalidad respecto de cualquier planteo que restrinja la aplicación del derecho del consumidor o sus principios a un paciente, cualquiera fuera el vínculo que tenga, salvo el caso, por supuesto, de un hospital público, ¿no? Pues ahí ya, en principio, y también podríamos discutirlo. Pero bueno, te llevo el caso de las prestadoras. ¿De dónde van las prestadoras? ¿Qué pensás de eso? Yo lo hablaba al principio de la exposición, el tema en esta cuestión siempre prima el derecho del consumidor a la salud, ¿sí? Y como lo vimos recién en este fallo que tenía disidencia recién, de los dos vocales que votaron por la justicia federal, ¿sí? Bueno, ahí claramente se expuso como un agravio en una apelación el tema de que era repugnante el artículo 38 de la Constitución Nacional, pero no se planteó una inconstitucionalidad directa en ese caso, sino que fue una situación que se expuso como agravios y el doctor Tinti lo resaltó en el fundamento de su voto. Personalmente nunca planteé la inconstitucionalidad en los términos que vos lo estás diciendo, siempre lo hice a través de agravios, cuando, de todos modos, lo vuelvo a reiterar, acá hay muchas veces de que el consumidor o el usuario necesita una respuesta inmediata. El tema de las inconstitucionalidades requiere intervención también del Ministerio Público Fiscal antes de que el juez se expida sobre esta cuestión, dilata de alguna manera el tema de, primero, declararse competente y segundo, ver el tema de la inconstitucionalidad y por ende dilata también alguna medida cautelar urgente que nosotros querramos pedirle al juez que lo cubra. Entonces, muchas veces pasa de que tiramos una ruleta y decimos, vamos, yo soy de la idea siempre de la justicia ordinaria y nadie me va a sacar esa idea de que el sistema intuitivo de la ley 24240 se aplica ya sea a la obra social como al sistema de empresas de medicina prepaga, y por ende también es la justicia ordinaria la que debe intervenir. Yo soy de esa idea, pero bueno, la realidad práctica judicial es que el que lo agarre, depende el juez o el juzgado que lo agarre en la justicia ordinaria, que va a decidir urgentemente. Hay jueces que directamente no solamente se declaran competentes, sino que inmediatamente y previo a cualquier otra cosa dictan la medida cautelar, porque saben que el derecho a la salud no puede esperar. Y esa es la cuestión que tenemos que cambiar el chip los operadores del derecho y también la justicia, ¿sí? Hay muchos, más allá de que uno por ahí no haga un amparo, cuando hace un tipo de
medidas cautelares dentro de un tema abreviado, para que le cubran un sistema de salud o una prestación específica, lo primero que hacen los jueces es pedir el pago de aportes, ¿sí? Y dilatar con eso también el tema del primer decreto y la medida cautelar. Tengo conocimiento de muchos jueces que son mucho más, no quiero decir humanos, ¿no? Porque la verdad que estaría tratando de deshumanos o inhumanos al resto que estoy dejando afuera, pero que establecen esta superioridad de rango constitucional del derecho a la salud sobre cualquier tipo de derecho patrimonial que tenga, no solamente en la empresa, sino también tribunales. Listo, después cobramos la tasa, después cobramos los aportes, primero le demos una respuesta a esta persona inmediatamente, libre de ser el oficio, para que esta obra social lo reincorpore o le preste la atención debida. Esto no hay una uniformidad de criterios, reitero, a nivel judicial. Cuando uno quiere plantear una inconstitucionalidad, sabe que va a demorar bastante y no se le va a brindar inmediatamente la protección al consumidor o al usuario. Les reitero, el derecho a la salud, los clientes que vienen por derecho a la salud, generalmente son trámites que tienen que ser expeditos, pero rápidamente. Y a uno, les reitero, les transpira las manos cuando tiene esa vida, o muchas veces uno tiene una vida en sus manos, o una operación muy importante para una persona, y esa familia deposita toda la confianza en el abogado porque la obra social ya se la soltó la mano. Ellos vienen desamparados porque la obra social ya le estimó o le emplazó, o lo que sea por carta o documento, de que ya no le iba a cubrir, y ya vienen con un no y vienen totalmente desamparados. Entonces la única parte que le queda como para ver si hay una luz dentro de esa oscuridad somos nosotros, los operadores del derecho del abogado, para ver y resolver inmediatamente esa situación. Entonces no son casos fáciles, hay que estudiarlos muy bien, hay que saber todos estos sistemas de salud de la Argentina, ya sea la ley 23.660, la 26.682, hay que aprendérselas bien. Hay un montón de situaciones más de las que hemos visto. Si ustedes se ponen a ver las leyes, las dos leyes, van a encontrar un sinfín de situaciones en las cuales también se puede reclamar, ¿sí? Pero Bien. bueno, quedará para otro momento. Está levantando también la mano Camila Pacetti. Camila, ¿querés habilitar el micrófono? Hola, buenas tardes. Bueno, muy buena la disertación. Yo, bueno, tengo una duda porque, bueno, me ha llegado un caso de que a una clienta le han aumentado, le realizaron aumentos en la obra social muy por encima de los autorizados por la superintendencia. Y bueno, como primera instancia intenté mandar una carta. Entonces, bueno, quisiera consultarle si cree que en este caso sería una opción hacer el reclamo ante la Defensoría del Consumidor o no, por el tema de que hablamos de la autoridad de aplicación. Mira, buenas tardes. Buenas tardes. En el caso que planteás, medicina prepaga u obra social. Eso habría que determinarlo de acuerdo a cómo agotamos la vía, como lo comenté recién. Pero si vos hiciste la intimación y no te contestaron, ya hay incumplimientos al trato digno del consumidor, hay incumplimientos al artículo 4 del deber de información. Incluso, lo vimos recién, el tema de si hay unos aumentos superiores a lo que dicta la superintendencia, seguramente están aplicando aumentos por rango etario, cuando en ese caso es un incumplimiento muy grave que la empresa no conteste una carta de documento para informar esa situación y cuál fue, porque ellos cuando aumentan en cuestión de rango etario tienen la autorización de la superintendencia, entonces no solamente te deberían informar cuál es el monto que se superó, sino cuál es la resolución de la superintendencia que autorizó ese aumento. Bien. No, en el caso que yo tengo, la persona tiene 26 años y no,
digamos, se tuvo que someter a un par de operaciones por un problema de salud, y no es que le cobraron un coseguro, porque bueno, no le aparece coseguro, sino que directamente le llegan como los aumentos muy por encima de los autorizados. Reitero, tengo la empresa. ¿Cómo? Ahí por segundos no se escuchaba, ahí te volvemos a escuchar de vuelta. ¿Ahí está? ¿Sí? Reitero, hay millones de situaciones que han quedado afuera de lo que estamos viendo, entre ellas, por ejemplo, cuando uno va a afiliarse a a una empresa de medicina prepaga, incluso a una obra social por estos sistemas voluntarios de adhesión, le hacen firmar un formulario en el cual es una declaración jurada de preexistencia de diferentes enfermedades que puede llegar a tener esa persona. La ley obliga a la obra social o a la empresa de medicina prepaga a afiliarlo, pero si tiene algún tipo de enfermedad preexistente, la obra social o la empresa va a elevar esa situación a la superintendencia, la cual le va a fijar un monto diferenciado para esa cobertura. ¿Sí? Tienen la obligación de afiliarlos, pero van a estar con un monto diferenciado. Puede pasar eso en el caso, habría que estudiarlo mucho más. Y si esa enfermedad aparece después de contratar la obra social, ¿hay alguna...? Sí, claro, hay un incumplimiento. Tengo bastantes casos en que las obras sociales, incluso hay momentos en el que la persona se afilia y a los 5 meses aparece una enfermedad porque se hizo un chequeo luego de adherirse a la obra social, y la empresa automáticamente le manda una carta o documento diciendo que porque falseó la declaración jurada, le extingue el contrato, lo resuelve por culpa del afiliado. Esto es una cuestión también muy judicializada, ¿sí? Estos que son cuestiones finas. No es que la enfermedad tenga que ser anterior a la afiliación, sino que el consumidor o el afiliado tendría que haberla conocido antes. En ese caso yo estaría falseando esa declaración jurada. Pero si yo de ninguna forma conozco que tenía esa enfermedad, no hay falsedad de datos y no hay falsedad de declaración jurada. Entonces, siempre va a ganar el consumidor en esa situación. ¿Sí? Bien, otra pregunta tiene que ver con qué es lo que, aunque no sea algo urgente o grave como lo que estabas relatando vos, o que incluso justificaría un amparo de salud, pero ¿qué pasa cuando las obras sociales constantemente pasan chequeos por auditoría y siempre la respuesta es negativa a la hora de autorizar chequeos o bien tratamientos, aunque no sean casos extremos o graves, sino que es constante la negativa a autorizar esos Puede chequeos o pasar. esos... Eso yo hablaba recién de que la obra social está obligada, por eso el primer derecho que dije recién era el deber de información. Uno tiene que estar debidamente informado, ya sea a través de la página web o de mails que se le otorguen al consumidor con una lista, que es este programa médico obligatorio, o incluso muchas obras sociales o empresas de medicina prepaga superan ese programa médico obligatorio, incorporan otro tipo de prestaciones que el consumidor las tiene que saber. Y tiene que saber en qué condiciones está ese servicio, porque son de larga duración. ¿Sí? Entonces, acá es poner las reglas de juego antes de jugar. ¿Sí? Porque si me la cambias durante el juego, y bueno, voy a perder siempre. Esto básicamente es eso, es saber antes de afiliarse cuáles son las prestaciones. Y si lógicamente hacen una cuestión de negativas de cobertura de ciertas enfermedades o tratamientos que tendrían que estar incorporadas en el programa médico obligatorio mínimo o en el plan que yo estoy afiliado, que hay constantemente negativas a cubrirlo eso, generalmente después de los reclamos uno tiene que salir a buscar abogado, hacer reclamos y después se los cubren, y hay un incumplimiento seguido de eso, lógicamente ahí de vuelta empezamos con el trato indigno. ¿Sí? Trato indigno al consumidor. Podemos hacer incluso una denuncia en la Dirección de Defensa del Consumidor por este trato indigno, y también hacer demandas civiles por si se incumplió el trato digno del consumidor, hay un daño moral. Entonces ya empezamos con indemnizaciones y vemos también qué pasa. También podemos hacer alguna medida cautelar de no innovar
a los fines de que la demandada, o en ese caso la empresa de medicina prepaga, se abstenga de continuar haciendo este tipo de conductas para el futuro, ¿sí? Con el apercibimiento de aplicarle un... Gracias, Javier. Estamos en hora, tratamos de cumplir y ser puntuales en ese sentido, así que muchísimas gracias por tu disertación. Te damos la palabra para que te despidas. Perdón, Ya... había una preguntita en el chat. No sé Bueno. si puede ser breve, pero... Decila. A ver. No lo veo. Marcelo Gaviglio pregunta, contra el APROS, ante su incumplimiento, ¿la vía extrajudicial se agota con el proceso de defensa del consumidor y después completa? Y para demandar al APROS ante un incumplimiento, ¿cuál es la vía judicial correspondiente? Bien. No, esto está hecho por la provincia de Córdoba para la provincia de Córdoba y generalmente la Dirección de Defensa del Consumidor no va a tomar una denuncia contra el APROS, ¿sí? Lamentablemente, bueno, lo que sí tiene el APROS es que va directamente a la justicia ordinaria, ¿sí? Y acá hay que diferenciar, si vamos a hacer un amparo contra el APROS, ¿sí? Va a ir a la justicia ordinaria y no requiere de intervención previa de una mediación ni nada de eso. Si vamos a hacer un reclamo por un incumplimiento contractual que no llega a verificarse en un amparo, y lo vamos a hacer, vamos a tener que agotar la vía a través del sistema de mediaciones, en el Centro Judicial de Mediación o algo similar, porque la Dirección de Defensa del Consumidor no te va a tomar un reclamo contra el APROS. Es una cuestión de Estado, de línea que bajan y no lo toman, ¿sí? Bien, y la última, para demandar al APROS ante un incumplimiento, ¿cuál sería la vía judicial correspondiente? La dije recién, es la ordinaria, y depende del incumplimiento, va a ser un amparo. El amparo siempre es cuando hay un derecho constitucional que esté afectado, inminente, una gravedad realmente considerable. En cambio, hay cuestiones, por ejemplo, de que me ha cambiado las condiciones de los... Por ejemplo, en esto de que me ha cambiado el servicio de los prestadores, o me ha cambiado de prestador sin el previo aviso que dice esta resolución que vimos recién de la Secretaría Técnica, el cual no informó ese cambio con previo 60 días, por ejemplo, ¿sí? Ahí no hay un derecho porque el APROS te está siguiendo, te continúa la cobertura con otro, te cambió de prestador, te continúa la cobertura pero con otro de menor jerarquía, quizás, incluso que sea de mayor jerarquía, vos no lo querés porque toda tu historia clínica estuvo en el centro de salud que siempre te atendiste. Entonces, como no cumplió eso, bueno, me parece que ahí iría más un trámite oral o con una medida cautelar más que un amparo. Pero esto es una cuestión de analizar caso por caso. Bien. Buenísimo. Muchas gracias, Javier. Por favor. Hemos llegado hasta acá, así que te damos los minutos para despedirte. Bueno, en principio agradecerles de vuelta, Ezequiel, Victoria, con esta iniciativa de la diplomatura a través del Colegio de Abogados. Era algo que realmente era necesario. Cada vez, como decía Ezequiel, venimos un poco de la vieja guardia de defensa del consumidor, de aprender el derecho con pocas diplomaturas, pocas cuestiones y charlas que se daban, y por suerte estamos revolucionando un poco ustedes, Ezequiel, Victoria, esta situación. A través del Colegio de Abogados se están brindando muchísimas charlas interesantes. Han invitado, realmente los invitados que han tenido y los disertantes son realmente de lujo. Creo que son unos afortunados quienes están en esta diplomatura de estar en este tipo de charlas, como por ejemplo la anterior, también con charlas que ha dado incluso el doctor Fungent. Bueno, aprovecharlo, sacarle el jugo a los disertantes y inmiscuirse en el derecho del consumidor, que es tan amplio, incorpora, y es una cuestión que se mete en todos los derechos. Podemos tener la ley de seguros, le incorporamos la ley de defensa del consumidor.
acabamos de ver que tenemos la ley de medicinas prepaga y obras sociales, incorporamos de vuelta todo el sistema de derecho al consumidor. Tenemos la ley de tarjeta de créditos, incorporamos también a eso el derecho al consumidor. Todo forma parte del ordenamiento intuitivo del consumidor, por eso no podemos decir que el derecho al consumidor está en la 24.240 o en algunos artículos del Código Civil y Comercial, sino que lo vemos en un todo. Eso hay que aprovecharlo en esta diplomatura, es un derecho realmente apasionante, más allá efectivamente de la catarsis que hacemos por ahí con Ezequiel, que nos creemos el Quijote contra los molinos de viento en algunos casos, pero siempre con eso se cambia, ¿sí? Se cambia y yo creo que se está cambiando para bien, estamos haciendo más disertaciones para que cada vez sean más los que están de alguna forma atraídos por este derecho que es realmente apasionante. Así que bueno, felicitaciones por la iniciativa, por la diplomatura y saludos grandes a todos los que han estado acá escuchando la charla. Bueno, un segundo. Muchas gracias, Javier.